¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Los venezolanos de ambos bandos se están encontrando en un nuevo centro político donde comparten expectativas y una visión de país junto a los independientes. En este contexto están surgiendo nuevos liderazgos, como el del gobernador de Lara, Henry Falcón, con quien vamos a analizar la actual situación del país. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara y uno de los líderes emergentes más importantes del país. Bienvenido, Henry, a Análisis Situacional. Muchas gracias. Has señalado o has acusado al gobierno por no responder, por no dar respuestas a la crisis económica. Mientras tanto, la oposición también parece apostar a la confrontación. Has dicho que en estas circunstancias el país puede llegar a una guerra civil, a una confrontación. ¿Qué crees? Sí, fíjate, nosotros responsablemente, que creo que lo demanda la mayoría de la población, que sus dirigentes, sus interlocutores, sus intermediarios frente al gobierno le hablemos con claridad para que no se siga generando falsas expectativas y ello a su vez a la postre se constituyan en grandes frustraciones para la población. Decíamos frente a los anuncios que hiciera el Ejecutivo Nacional que tales anuncios no representan o no representaron frente a la expectativa de la población una propuesta de cambio que a su vez generara confianza para poder transformar el estado de cosas con medidas más integrales, no medidas insuficientes y tardías que no abordan o no concentran sus acciones en el daño real, estructural y las grandes distorsiones de la economía venezolana. Dos grandes enemigos de nuestra economía, el control de precios, el control de cambio. Se ha hablado incesantemente de la necesidad de actualizar, de ajustar, de sincerar el precio de la gasolina, pero también se ha hablado de la necesidad de instrumentar medidas coherentes, aterrizadas, que le den un cambio integral a la conducción económica. Se aumentó la gasolina, se anunció un nuevo régimen cambiario, se está avanzando. Un régimen cambiario que no satisface para nada las expectativas que se generaron en el marco del propio Consejo de Economía Nacional, de Economía Productiva. Porque yo creo que más allá de las buenas intenciones, conspira contra el propio gobierno un poco los complejos ideológicos que no le permiten avanzar en función de direccionar de manera acertada la grave crisis que afrontamos en todos los órdenes, pero que fundamentalmente la conseguimos allí en el campo de lo económico. En esa circunstancia, el gobierno no da respuesta, la oposición confronta. ¿Cuál es el escenario? El escenario no hay otro que explorar un entendimiento, un gran acuerdo nacional para poder viabilizar a través de ellos salidas en el marco de la Constitución que propendan en el corto plazo a resolver un problema. Si eso no ocurre, vamos ineludiblemente a transitar caminos de inestabilidad política, producto de los grandes desequilibrios sociales que pudieran llevarnos a escenarios no deseados, vividos en Venezuela y experiencias en otros países que han terminado con sangre, muertos, a través de guerras civiles, una explosión social, lo vivimos en Venezuela y que posteriormente entonces se convoca a ese mismo diálogo, al entendimiento, pero sobre las tumbas de nuestros muertos. ¿De qué manera se puede evitar una confrontación, una guerra de terribles consecuencias para el país? ¿Y qué papel podrías tú cumplir en esa
en esa variable. Mira, Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Henry, acerca de los escenarios más probables, el escenario más probable. Un gobierno que no da respuestas frente a la crisis económica, un gobierno entrampado en una especie de épica revolucionaria, donde la confrontación es la línea estratégica. Y por otro lado, una oposición que también está apostando a la confrontación cuando anuncia que su estrategia fundamental va a ser la salida constitucional del presidente Nicolás Maduro. No hay espacio para el diálogo, pareciera que no hay espacio para el diálogo. ¿Cuál es el papel de Henry Falcón en un escenario pareciera inevitable de confrontación? Mira, insistir en la prédica de siempre. Nosotros estamos en el marco de ese escenario que tú planteas de manera cruda. Nosotros creemos que estamos también frente a una encrucijada que nos presenta un camino de caos, catástrofe, el abismo, el hueco, que pudiera en el corto plazo tocar fondo e iniciarse en el país una situación de desconcierto más que de angustia y desesperanza que convoque a la anarquía, al desorden. ¿Por qué? Por falta de alimentos, porque no hay cómo soportar la demanda de la mayoría de venezolanos de insumos médicos, de vitaminas, porque no hay cómo sostener la caída de los servicios, el agua, la luz, el gas, porque se incrementan los niveles de violencia e inseguridad en el país, y frente a esa situación de anarquía, el camino es responsable frente al país, habilitando la racionalidad, el sentido común, entendimiento, o simplemente el colapso. Y en concreto, ¿apuestas por la salida constitucional del presidente antes de que termine su mandato? Todo en el marco de la Constitución. ¿Pero te parece que esa es la única salida? Ahí están las salidas. Incluso se ha presentado un conjunto de propuestas, que si la reforma, el revocatorio, la enmienda, hasta la renuncia, todas legítimas, establecidas en el texto constitucional. Necesario es debatir sobre ellas, explorar. ¿Cuál crees tú que sería la solución ideal frente a esta encrucijada? Un gran acuerdo nacional. Explorar las vías de concertación, de consenso, de entendimiento, donde pueda, además, participar toda la fuerza sin ninguna exclusión, donde los mejores talentos comprometidos con Venezuela, coincidentes en la necesidad de resolver una situación que parece llevarnos sin retorno a una confrontación entre hermanos, entre venezolanos, pues le pueda poner coto a esto para que podamos establecer, repito, de manera consensuada, elementos que nos permitan explorar esas salidas en el marco de la Constitución. Como está planteado hasta ahora en la multiplicidad de propuestas, bueno, habría que evaluar los pros, los contras. ¿Es viable en la práctica? ¿Se va a conseguir con obstáculos en el camino? El tiempo, los lapsos, un gobierno de 18 años de gobierno con poder, con dinero, con armas, que no es mucho, y que va a tratar a través de los mecanismos establecidos también y dirigidos desde las instituciones que participan con el gobierno, prácticamente de rebotar cualquier iniciativa que ponga en peligro lo que es para ellos, más que su estabilidad, su subsistencia. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? El gobierno tiene una capacidad cierta de maniobrar frente a una crisis que se le vino encima y al parecer difícilmente la podamos recuperar si no se convoca, por ejemplo, al sector productivo nacional.
más que una decisión del gobierno, es una obligación del gobierno. Pero las medidas que se tomaron, insuficientes como son, bueno, tienen que ampliarse. Tenemos que desmontar los niveles de control que alejan no solamente la iniciativa privada, que la contraen, el control de cambio, el control de precios, la persecución a la iniciativa privada, las decisiones necesarias para abordar objetiva, transparente y responsable frente al país del tema de las expropiaciones. Imaginemos una salida del presidente, una salida constitucional. ¿Es la oposición, en tu opinión, es la oposición una alternativa? ¿Es el país una alternativa? ¿Quién es la alternativa? ¿Quiénes son la alternativa? Un gobierno de unidad nacional que convoque sin ninguna o sea que exclusión. La oposición hoy no es una alternativa. Todos somos una alternativa para poder garantizar la gobernabilidad, no solamente en el presente, en el futuro. Esa es una realidad que tenemos por delante, que nadie puede desconocer, Óscar. Nosotros sabemos que el problema de Venezuela hoy requiere más que entendimiento, sensatez, responsabilidad, sentido común, racionalidad, compromiso con Venezuela. Venezuela debe ser el punto de coincidencia. Hay sensatez, sentido común, desprendimiento en los actuales líderes del chavismo y la oposición para concertar y convocar un gobierno de unidad nacional. En la mayoría hay voluntad. ¿O hay que necesariamente también desplazar los liderazgos de ambos sectores? No, yo creo que la mayoría del liderazgo político del país consciente está de la necesidad de entendernos, de promover, como se ha hecho en otros países, en la resolución de sus crisis. Pero no parece eso estar presente en los discursos. Los discursos son confrontacionales. ¿Tú sabes por qué? Porque algunas veces se le habla a las gradas, se le habla a la gradería, se le teme con el cálculo político previo a lo que me vayan a decir en las redes sociales. No obramos con la verdad en función al país y estamos como supeditados a la crítica. Y necesario es trascender. Y trascender es exactamente con la verdad, pero fundamentalmente con la razón, hablarle a la gente sin la pasión. Hoy Venezuela exige de su dirigencia política, exige de nosotros, sus representantes, compromiso, concreciones. La gente no compra pelea en los actuales momentos. La prioridad no es la diatriba, no es la confrontación, incluso no es la política. La prioridad es la economía, es la hora de la economía, es la hora de lo social. Es la hora del orden, de la eficiencia, de los resultados. De los resultados, de las concreciones. Mientras nosotros estamos debatiendo estos temas y podemos hablar de la enmienda, de la amnistía, y hablamos a su vez del revocatorio, del acuerdo nacional, miles de madres, miles de pobres salen de su casa a las 3 de la mañana a llegar a una cola a las 4:30 para comprar 2 paquetes de pañales a golpe de 11 de la mañana. Y de allí entonces del timbo al tambo para resolver un problema que cada día es más agudo. Estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario. La realidad de la calle es distinta a la realidad del gobierno, a sus percepciones. Y de allí el divorcio. Pareciera que el escenario más probable es el colapso por la inacción del gobierno. Lamentablemente. Y la falta de aportes o respuestas por parte de la oposición. Todos los líderes de la oposición polarizan. Todos los líderes de la oposición tienen un inmenso rechazo entre el chavismo y los independientes. Sin ellos no puede haber unidad, no puede haber unión, no puede haber consenso nacional. El único líder que aparece con simpatías, con respaldo, con tolerancia entre chavistas e independientes eres tú. ¿Qué vas a hacer con ese capital político? Pero la respuesta después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Henry, has dicho que la única salida frente a la crisis económica, frente a la crisis de liderazgo, la crisis simbólica que vive el país, es el diálogo, son los consensos, las alianzas, la posibilidad de un gobierno que convoque a todos. Sin embargo, los líderes de la oposición polarizan demasiado, tienen un inmenso rechazo entre los chavistas y los independientes. Tú eres en este momento el único líder que convoca a todos, que es percibido positivamente por el chavismo y por los independientes, y en alguna medida por la oposición. ¿Qué piensas hacer con ese capital? Mira, nosotros convencidos siempre hemos estado que si algo le ha hecho mucho daño al país, la polarización extrema y el sectarismo. Los problemas de Venezuela no es que se resuelven desde la trinchera de unos frente a otros. No es la concepción de la guerra pretender aplastar al que piense distinto. Es gobernar para todos. Y las circunstancias actuales del país demandan un gobierno de unidad nacional sobre la base de un acuerdo, de una conciliación, de un entendimiento, de la concertación. Un gobierno que supere, o un acuerdo que supere el atrincheramiento ideológico, que supere el descontrol político del Estado, que supere la desconfianza frente a la necesidad de una etapa transicional de cara a la recuperación de un país con una crisis estructural. Eso significa enfrentar a los líderes actuales de ambos bandos. El gobierno viviendo una épica revolucionaria trasnochada y la oposición apostando, alimentando la confrontación. Es posible que te deslindes, que haya que también derrotar a estos liderazgos. Yo creo que más que liderazgo, los complejos ideológicos, el romanticismo exacerbado de un lado y en el otro, aquella ansiedad de revancha, de arrinconamiento, de persecución. Hoy el país no está en nosotros valorando al adeco, al copellano, al madurista, al chavista, al progresista. El gobierno quiere dirigentes serios, políticos comprometidos con el país, que le hablen en términos regulares, con la verdad, único instrumento para vencer a la maldad. En ese sentido, la gran mayoría del país, especialmente los pobres, con los que hemos aprendido a caminar en los barrios, en los campos, el pobre que debe salir cuesta arriba con el salario a adquirir lo que en otrora fue su alimento privilegiado, el kilo de caraota, en 2.000 bolívares. El pobre que debe construir un rancho cuando una cabilla cuesta 5.000. ¿Tú estarías dispuesto a liderar esta etapa de búsqueda de consenso, de alianzas que demanda hoy la mayoría de los venezolanos? Yo creo más en el equipo, creo más en el colectivo. ¿Un equipo con los chavistas, un equipo con los niní? Con los venezolanos, un equipo que no excluya, donde estén. Tú vienes del chavismo. Yo vengo del chavismo. Ahora estás más cerca de la mesa de la unidad. Y no me arrepiento de mi aprendizaje y mi tránsito por las filas del chavismo. ¿Qué aprendiste? No debo hacerlo. Aprendí a conjugarme con la gente. Aprendí a caminar con los pobres. Aprendí a generar conciencia, pero también a que se generara en mí compromiso con los más deprimidos, con los siempre excluidos. Mi mayor aprendizaje en política
ha sido caminar con los pobres, entenderme con ellos en sus dificultades, resolver junto a la gente, pensar con la gente y para la gente. Un gobierno que se diga progresista tiene que inspirar sus acciones en los valores de la solidaridad, de la tolerancia, la eficacia, el respeto, la igualdad, la participación y el entendimiento profundo para avanzar en función de sus necesidades más recurrentes. Muy bien, Henry. Gracias por este análisis situacional. Gracias. Y ahora las conclusiones. La gravedad de la crisis económica y política por la que atraviesa el país nos plantea la necesidad urgente de sumar las capacidades y los esfuerzos de todos los venezolanos en un gobierno de unión nacional que impulse un modelo económico compartido basado en la Constitución bolivariana. De lo contrario, nos espera el caos y la inestabilidad. El país es de todos y lo construimos entre todos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestra página interlaces.com. Soy Oscar Schemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.